Continuando con la serie de conferencias en oncología multidisciplinaria, vamos a hablar hoy de biología molecular, oncogenética, oncogenes y protooncogenes. Ha habido afortunadamente un avance tan tremendo en las investigaciones de laboratorio en los últimos 15 años que ello nos ha permitido, dada la característica, la modalidad nuestra de hablar de oncología multidisciplinaria, entender mejor la expresión de la enfermedad cáncer en el paciente como una modalidad que conlleva implícitamente el conocimiento de lo que es el código genético. El cáncer es una enfermedad multifactorial de naturaleza proteínica y durante el transcurso de esta exposición vamos a tratar de ser conceptuales y al mismo tiempo utilizar un modelo de cáncer. Vamos a tomar el cáncer de mama, vamos a analizar los pasos a seguir en el diagnóstico, las conductas, las pautas de tratamiento, pero también el porqué y el entrar en última fase en lo que es la fisiopatología de la oncología, y es decir, conocer mejor el laboratorio, conocer mejor la biología molecular y ello aplicarlo a mejorar el conocimiento y a las modalidades de tratamiento. Esto nos va a ampliar mucho el panorama del por qué a veces tenemos fracasos y el por qué a veces tenemos errores en el tratamiento de pacientes con tumores y por qué algunas pacientes o algunos pacientes tienen tumores de marcha muy rápida, de muy mal pronóstico de inicio, o con características de crecimiento altamente invasor, que pierden la modalidad locorregional y se diseminan por el organismo que está como atontado porque ha perdido sus defensas, que están inhibidas por un conjunto de fenómenos que vamos a analizar inclusive a nivel bioquímico. Vamos a tomar, como dijimos recién, el modelo del tumor de mama. Vemos acá a la señora que se presenta a la consulta con un nódulo mamario en su mama izquierda en el cuadrante inferoexterno. El primer paso a realizar por el médico tratante es explicarle que eso es fácilmente tratable, manejable, no agredirla demasiado proponiéndole una exéresis quirúrgica que la paciente asocia siempre con la mastectomía radical ampliada, con la amputación de la mama, y llevarla a una secuencia diagnóstica que la vaya familiarizando con la idea de que tal vez eso no sea tan grave y que puede tratarse de un tumor benigno, sin mentir, sin engañar, porque la relación médico-paciente es un arte y este arte tiene que estar perfectamente bien manejado por el cirujano o por el oncólogo general y por quien está tratando a un paciente altamente angustiado, como es el paciente portador de un tumor, en este caso como modelo el tumor mamario. Es decir, que nuestro primer paso va a ser pedirle una mamografía, una xeromamografía, una termografía y ver, de cuantificar la posible participación locorregional del tumor mamario, ganglios axilares. Y estos ganglios axilares son muy importantes porque me permiten estadificar el tumor. Entonces, frente a un tumor mamario, la primera maniobra es la mamografía, la xeromamografía, como dijimos, la termografía, la conversación con la paciente, muy importante a mi juicio, la exéresis quirúrgica, que no necesariamente debe ser tremendamente agresiva, sino debe ser exactamente cuantificada por el cirujano, y el estudio de inmediato de la pieza operatoria para tener una idea, aún por biopsia por congelación inmediata, de la característica histológica del tumor, característica que me va a dar la pauta de la evolución del tumor, porque si es un adenocarcinoma muy diferenciado va a tener una evolución lenta, si es un anaplásico va a tener una evolución bastante mala, predeciblemente poco favorable, y ello hace a que, de acuerdo a las características histológicas, podamos pautar nuestras conductas terapéuticas. Cuando realizamos cuadrantectomías, es posible que, dada la
importancia que tiene para la mujer la mama como órgano cosmético, podamos reemplazar el tejido que ha sido eliminado con un elemento de prótesis que nos permite dejar un seno muy aceptablemente normal, que a la paciente le permite sobrellevar perfectamente bien la operación a la cual fue sometida, porque ha recuperado su aspecto cosmético. Esto es muy importante y le presto un especial énfasis a este aspecto porque antes, hará una década o dos atrás, los cirujanos generales no le dábamos tanta importancia al aspecto cosmético y arrasábamos con lo que encontrábamos, creyendo que el bisturí va a arrasar con todas las células neoplásicas, lo que, como vamos a ver, es una fantasía, pero eso hace al hecho de que desconocíamos todo lo que ahora sabemos sobre biología molecular, oncogenes y protooncogenes. Vemos acá al doctor Jensen, que ha trabajado mucho, sobre todo en la parte bioquímica, de los receptores mamarios, llamados receptores de estrofilina, receptores estrogénicos o receptores de progesterona. La técnica consiste en sacar el nódulo mamario, colocarlo en hielo seco, enviarlo al laboratorio donde se va a medir la cantidad de estrofilina y se va a poder cuantificar perfectamente bien y expresar en femtomoles la cantidad de estrofilina presente. Esto también tiene valor pronóstico, no solamente valor diagnóstico, sino valor pronóstico. Es muy importante porque las pacientes con receptores positivos son pacientes bastante bien manejables con bloqueadores estrogénicos. Y las pacientes que tienen receptores negativos, como ustedes saben muy bien, tienen un distinto pronóstico y son pacientes más refractarios a los tratamientos. En los tratamientos del cáncer mamario, acá está el doctor De Vita y acá está una apreciación bioestadística sobre las pacientes que son tratadas con quimioterapia antineoplásica y las que no son tratadas con quimioterapia antineoplásica. Esto es muy importante porque la quimioterapia antineoplásica permitió un avance tremendo sobre las pacientes que hacían diseminaciones de su enfermedad neoplásica. Acá vemos la aplicación de una poliquimioterapia donde en mama existen políticas, tendencias, técnicas que hacen a que las tratemos con un FAC, fluoruracilo, adriblastina, ciclofosfamida, un TAM, bloqueadores estrogénicos con tamoxifeno, un MAP, una medroxiprogesterona. Este sería una secuencia, como ustedes ven, de quimioterapia o hormonoterapia, o hormonoquimioterapia, a la cual se puede asociar, sí o no, alguna modalidad de inmunobiología, de acuerdo a las tendencias que tengan los equipos tratantes. Esto ha representado un adelanto muy grande en el manejo de la paciente con patología mamaria, porque lo ha hecho al médico tratante realmente multidisciplinario. El cirujano realiza la terapéutica quirúrgica, el oncólogo clínico realiza la quimioterapia o la hormonoquimioterapia, el radioterapeuta hace el tratamiento con radiaciones ionizantes o con implantes en la zona mamaria, más la radiación con bombas de cobalto o con un acelerador lineal, técnicas altamente sofisticadas y que no siempre son posibles de realizar en lugares alejados de los centros urbanos. Pero prosiguiendo con esta presentación, vamos a analizar el por qué muchas veces se presenta cáncer. Vamos a dejar un minuto o dos el modelo de cáncer mamario y vamos a analizar que a veces aparecen cánceres debido a mutaciones que se producen en el código genético por una contaminación ambiental permanente. Este es el viejo caso de los desoginadores, donde hace muchísimos años en Inglaterra, alrededor del 1770, 1767, Percival Pott vio un hecho clínico donde los desoginadores tenían cáncer de la piel del escroto por el contacto con el benzopirene, que es un derivado de
benzoatracene que está en el carbón de hulla que se utilizaba para la combustión en las chimeneas. Es decir, el permanente contacto con el benzopirene lleva al cabo de cierto tiempo a la aparición de la expresión tumoral en la piel del escroto que está en directo contacto con el pantaloncito o con el atuendo que el desollinador lleva y que está impregnado con este carbón de hulla o el derivado del carbón de hulla. Vamos acá al matrimonio de los esposos Miller, que ha trabajado mucho en lo que son llamados electrófilos o elementos carcinogenéticos y cómo interpretan ellos de qué manera este electrófilo, que es una sustancia altamente carcinogenética, entra en el DNA, lo vemos acá asociado con un segmento fácilmente combinable, y este electrófilo es el que lleva a la distorsión, acá lo vemos, a la distorsión de la hélice y que el mensaje codificado esté alterado, y esto, como vamos a ver más adelante, se traduzca por una alteración en los mecanismos de membrana celular. Es decir, el hecho de que este código genético en esta expresión del desoxirribonucleico nuclear tenga este benzopirene colocado en esta posición, se expresa como un tumor a nivel de la piel, en este caso del desollinador, pero esta sería una de las explicaciones fisiopatológicas de qué es lo que acontece cuando estamos en presencia de un contaminante, de un elemento mutante carcinogenético. Vemos acá al doctor Ames mostrando una cápsula de Petri donde tiene cultivos bacterianos que tienen la propiedad de ser muy sensibles a las mutaciones genéticas inducidas por agentes carcinogenéticos. Este test de Ames, esta prueba de Ames, es fácil de realizar, es económica y me permite observar la mutación de la bacteria, que se caracteriza por un cierto viraje en una solución colorante a la cual la estoy cultivando. De manera que si al colocar la bacteria cultivada en la cápsula de Petri en presencia de la sustancia mutágena carcinogenética se produce la aparición de un color violeta, en este caso, eso me está indicando en esta cápsula de Petri que esa sustancia es carcinogenética y por lo tanto este test de Ames es positivo. Esto es de alta utilidad porque me permite chequear de alguna manera los contaminantes que están en la alimentación como mejoradores de algunos productos de alimentación o mantenedores, digamos, de que el producto no se altere. Esto hace a la contaminación ambiental. Los trabajos de Berenblum de Israel llevaron a la idea de que nunca la aparición de un cáncer aparece en forma explosiva, siempre existe una secuencia donde existe un iniciador y un promotor, y la unión del iniciador más promotor sí da cáncer, pero solos el uno o el otro dan poco cáncer. De esta manera puedo evidenciar que realmente una sustancia puede ser carcinogenética. Vemos acá un Xeroderma pigmentosum de la piel en un paciente que genéticamente tiene un defecto que lo hace muy sensible a la radiación ultravioleta. Si exploramos el código genético de este paciente, vamos a ver que presenta una anomalía cromosómica. Y ahora entramos ya más, vemos un cromosoma con su brazo largo, cromosoma con su brazo corto, y vamos a ver algunos cromosomas, este que está acá marcado, donde el brazo corto tiene una alteración, que es la que da la connotación de que quien tenga este código genético, este mapa genético, tiene un Xeroderma pigmentosum, y si se expone a la radiación solar o a la radiación ultravioleta, con seguridad va a tener un cáncer de la piel. Este fue uno de los que primeramente dio la pauta de que en el código genético
los genes tienen un valor enorme para determinar distintos tipos de reacciones. Acá vemos que los genes acontecen en segmentos, los genes se expresan por segmentos, y que esta connotación de que el ácido ribonucleico mensajero tenga una expresión así segmentaria, llevan tiras de información de unas 2.000 a 5.000 bases de largo, y en estas tiras de información vemos los genes, acá los vemos expresados, o también puede ser que los genes estén reprimidos, no tengan una expresión. Vemos acá un niñito que tiene la característica de tener una falla genética donde él no tiene pupilas. Estos niñitos que no tienen pupilas, con seguridad van a ser un tumor de Wilms, van a ser un tumor renal, cuando tengan más o menos entre 4 y 6 años, y lo que ha acontecido es que tienen un defecto en su código genético. Entonces vemos acá que hay un cromosoma que está faltando, y esta falla cromosómica lleva a la aparición del tumor de Wilms. Vemos acá una marmota, que es un animalito en el cual se estudió mucho la hepatitis viral, porque él es un animalito en el cual el virus puede estar no expresado, puede estar latente. Los estudios realizados por Baruch Blumberg le permitieron llegar a descubrir que la hepatitis B era una enfermedad de naturaleza viral, y esta naturaleza viral, esta naturaleza proteínica, hacía al hecho de que apareciera como una hepatitis B, y lo que se vio es que en aquellas regiones del orbe donde hay mucha prevalencia de hepatitis B, los portadores sanos tienen una gran incidencia de cáncer. Y ustedes ven acá esta zona de África, los portadores de hepatitis viral tienen una gran incidencia de cáncer hepático. Esto siguió aclarando el territorio en el cual se estaban haciendo descubrimientos cada vez más trascendentes de la importancia de la oncogenética en la expresión de la enfermedad cáncer. Acá vemos al doctor Salmon cultivando células neoplásicas y observando el comportamiento de estas células neoplásicas con distintas proteínas. Ha habido un tremendo desarrollo en los cultivos celulares, y esta es una cápsula en la cual hay cultivos de monocapa que permiten observar las transformaciones celulares que se producen en crecimientos en monocapa, porque una de las características fundamentales que tienen las células normales es que tienen un mecanismo llamado de inhibición de membrana. Si dos células normales se van a contactar en sus membranas, se detiene el crecimiento celular. Hay una especie de mensaje que va de la membrana al núcleo, donde se detienen las mitosis y las células quedan en monocapa. Pero si utilizamos algún carcinógeno más algún mutágeno, la suma de los dos va a hacer que el crecimiento en monocapa se haga en capas desordenadas y no se respete la ley de inhibición de contacto. Es decir, las células neoplásicas han sufrido una alteración en sus membranas y no reconocen más este mensaje que de la membrana va hacia el núcleo, sino que siguen creciendo irregularmente y mantienen un crecimiento aberrante, anormal, neoplásico, dismétrico. Es decir, el laboratorio ha llevado al mejor conocimiento de la biología celular, el conocimiento de la biología celular normal llevó a un mejor conocimiento de la biología celular patológica, y los últimos años vieron realmente avances asombrosos, uno de los cuales fue la aparición de los anticuerpos monoclonales. Es decir, que si tenemos un ratoncito en el cual nosotros estamos poniendo un antígeno determinado, en este caso acá tenemos otro ratoncito que tiene un linfoma plasmocelular, si le ponemos en contacto al linfoma plasmocelular con el ratoncito que es sensibilizado al linfoma plasmocelular, él va a generar
anticuerpos específicos que van a tener la característica de tener una sola raza celular, por eso van a ser monoclonales. Y de tal manera nosotros podemos fabricar estos elementos que son monoclonales, que solamente tienen una raza celular absolutamente específicos para determinados antígenos. Es decir, que yo lo puedo utilizar a esto como si fuera una especie de escalpelo molecular que me permite detectar determinados antígenos de membrana. Esto es importantísimo, porque de esta manera yo puedo estar evidenciando que puedo estar pesquisando un determinado antígeno con estos anticuerpos monoclonales. También lo que llevó a un adelanto terrible en la mejor comprensión de los fenómenos oncológicos, de los fenómenos que se producen a nivel clínico, fue el hecho de que podamos expresar de alguna manera el código genético en estas membranas donde estamos empalmando genes. Estas son técnicas de avanzada que me permiten leer mejor el código genético del paciente enfermo, cultivarlo, medirlo y al mismo tiempo llegar al conocimiento de la característica. Acá estamos viendo las tiras con los genes, donde podemos hacer la lectura cromosómica y clasificar si existe algún defecto, en este caso un defecto deletivo, una deletion, una falla, una falta de un gen, o por el contrario, cuando un gen ha saltado, como lo vamos a ver más adelante, y ha tapado otro gen, por ejemplo el de la inmunoglobulina. Esto que fue descubierto por el doctor Bishop permitió llegar a detectar que, por ejemplo, en la enfermedad de Burkitt, que es un linfoma africano, se vea que ha saltado un gen de un cromosoma 8 a un cromosoma 14, en el cromosoma 14 ha tapado al gen de la inmunoglobulina, no existe defensa y por lo tanto el paciente desarrolla un linfoma. Las técnicas han avanzado tanto que estas técnicas de membrana me permiten inclusive llegar a conocer que existen genes que tienen características de ser jumping genes, saltarines, los llamamos transposones. Este es el descubrimiento de Barbara McClintock, que se descubrió en la biología vegetal y que después se aplicó a la biología humana. Vamos a ver inclusive de qué manera nosotros podemos usar estas metodologías para también tratar con ingeniería genética de fabricar determinadas proteínas que tienen la característica de ser antivirales. Entre las proteínas que tienen la característica de ser antivirales aparece una proteína muy interesante llamada interferón. Nosotros vemos que para fabricar interferón tenemos una célula, una célula en la cual vamos a introducir acá lo que llamamos un plásmido. Este plásmido se va a incorporar al mensaje del DNA y este mensaje del DNA va a pasar como un RNA a la célula y la célula va a formar, como habíamos visto anteriormente, ciertas caracteres monoclonales. Es decir, vamos a tener siempre fábrica celular de proteínas y estas proteínas van a ser el interferón. El interferón, como ustedes saben, es un antiviral específico, selectivo y está en pleno desarrollo y en plena utilización. Acá vemos que en la ingeniería genética podemos usar ciertas enzimas que se llaman enzimas de restricción o enzimas que me permiten añadir genes a los plásmidos. Estas enzimas me permiten empalmar los genes de tal manera que por ingeniería genética puedo estar fabricando una cierta modalidad genética que la haga más resistente a determinado tipo de enfermedades. ¿Qué acontece cuando en una célula normal penetra un virus? Lo que sucede es que el virus
ha penetrado dentro del protoplasma celular y si tiene una enzima que se llama la transcriptasa reversa, va a poder meterse dentro de la célula e incorporarse a este mensaje de unos 2 millones de bases de largo, donde ese segmento de proteína viral va a estar oculto o reprimido, no va a estar expresado. Pero luego, una vez que está incorporado, va a pasar al RNA mensajero y va a llegar al protoplasma llevando ese mensaje codificado que va a hacer que la célula fabrique nuevamente una proteína o proteína de membrana o proteína viral, donde va a volver a formar virus, o donde esta célula, alterada por la naturaleza del mensaje genético del virus, va a llegar a ser una célula neoplásmica. Esto es importantísimo, y hasta que no se descubrieron estas virus que tenían estas enzimas, esta transcriptasa reversa, no se sabía de qué manera el virus podía interferir, entrar dentro de la célula. Ya en 1910 Peyton Rose había estado trabajando con el sarcoma de las aves y había descubierto que había un virus filtrable llamado SRC que pasaba los filtros de porcelana y que realmente al ser reinoculado era el que producía un nuevo sarcoma aviario. El estudio realizado por Peyton Rose en 1910, casi 60 años más tarde, dio sus frutos, porque permitió ver que había estas enfermedades de naturaleza proteínica, como habíamos dicho anteriormente, cómo estos virus se expresaban a través de estas proteínas, pero cómo estos virus tenían la propiedad de tener esta enzima de la transcriptasa reversa y meterse dentro del código genético celular y por lo tanto causar cáncer. Como acontece siempre en la ciencia, en 1910 Peyton Rose fue acerbamente criticado y 50 años más tarde, cuando yo era un hombre mayor, le valió el premio Nobel y el reconocimiento de sus pares. Vemos acá el cultivo de interferón, del cual habíamos hablado anteriormente, ya en grandes frascos en los cuales se puede fabricar interferón directamente en forma estándar y de manera tal que podemos tener proteínas antivirales que a su vez están cumpliendo una función antiviral, es decir, que estamos fabricando proteínas que yo las llamaría teledirigidas. Un poco el viejo concepto de la ilusión, el sueño del doctor Paul Ehrlich, que hablaba de la bala mágica. Él habló de la bala mágica buscando un remedio para la sífilis y, como ustedes saben muy bien, descubrió el Salvarsan, que también se utilizó en el tratamiento de la enfermedad del sueño en África. De manera que el adelanto de la técnica del laboratorio aplicado al tratamiento de las enfermedades fue llevando en pasos muy arduos, en caminos muy difíciles, a un mejor conocimiento de la fisiopatología por un mejor conocimiento de la biología. Este mejor conocimiento de la biología también nos lleva a ver de que si tenemos células que estamos cultivando en monocapa, como vimos hoy, y le ponemos un sarcoma de Ruse, le ponemos virus de sarcoma de Ruse, en este caso un SRC, y lo calentamos, vamos a ver que se produce un crecimiento patológico. Y este crecimiento patológico lleva a las células a que pierdan, como dijimos hoy, la inhibición de contacto, la inhibición de membrana. Las membranas se han alterado y las células ahora son acúmulos o globos de tejido. Pero si modificamos la temperatura, vamos a ver que el cultivo puede retomar el aspecto inicial. Y acá tenemos el gráfico de las temperaturas. Tenemos un cultivo normal, cultivo que se torna patológico, vemos la temperatura y si la bajamos, el cultivo va a retomar su característica normal. Bueno, vemos el slide que muestra la contrapartida. Cultivo de células patológicas, subimos la temperatura, se vuelven normales, bajamos la temperatura, se vuelven patológicas o se transforman.
Esto también explicita el porqué a veces cuando inducimos temperaturas muy elevadas en los pacientes, algún tipo de tumores se mejora. Esto fue descubierto hace muchos años por algunos investigadores que estuvieron trabajando con un bacterio llamado bacterio prodigioso, la Serratia marcescens. Se elevaba mucho la temperatura con la Serratia marcescens o con el Streptococcus erysipelas, se causaba una enfermedad intercurrente, una erisipela, y el cáncer se mejoraba. Acá vemos de qué manera vemos que actúan o intervienen algunas proteínas como la serina fosforilada y la tirosina fosforilada, que tienen una actividad de proteína quinasa. Esto es muy importante porque esta actividad de proteína quinasa hace que todo este mecanismo biológico se explicite sobre la alteración de la membrana celular. Pero ¿qué pasa sobre la membrana celular? Se han alterado proteínas estructurales, la vinculina, la tropomiosina, y estas fibronectina, vinculina, tropomiosina, son las que alteran las membranas celulares y hacen que nosotros veamos que se producen alteraciones neoplásicas en los cultivos en monocapa, pero no sabíamos cómo se producían. Hoy sabemos que se producen porque ha entrado esta proteína tipo SRC o una proteína tipo MYC, como vamos a ver después, o una proteína tipo RAS, que son similares a los factores de crecimiento plaquetario. Acá lo que estamos viendo es la expresión del código genético de un suero de conejo sensibilizado a la proteína viral SRC. Lo que no se sabía muy bien a dónde se situaban en los brazos de las inmunoglobulinas estas proteínas virales. Se vio que había una acción de otra proteína llamada la proteína PP60R SRC, que tenía una actividad de proteína quinasa y es la que llevaba estos mensajes de alguna manera del centro del núcleo hacia las membranas celulares, y que en los brazos de las inmunoglobulinas estaban situados en esta zona. Esto llevó a ver que de alguna manera, cuando se hacían cultivos de células en monocapa, las células se expresaban de una manera determinada, pero si le añadíamos, por ejemplo, un virus SRC, estas células que tienen lo que se llaman placas de adhesión, podían cambiar, como vimos hoy en los cultivos de fibroblastos, por la acción de estas proteínas alteradas, y las vemos acá marcadas inclusive con inmunofluorescencia. Todas estas técnicas de laboratorio nos van llevando a la idea de que se ha producido una alteración del mensaje del código genético por la introducción de una proteína viral, que esa proteína viral puede quedar reprimida o expresada, que si se expresa de alguna manera va a alterar el juego de las membranas y, como vimos, va a hacer desaparecer la inhibición de contacto de las membranas, y que estas placas de adhesión se alteran. Inclusive en esta diapositiva las vamos a ver teñidas con una técnica especial a lo largo de la membrana celular. Estas son las proteínas de las cuales hablamos hoy, que eran la fibronectina, la vinculina, la tropomiosina, que hacen a la ultraestructura de la célula, a la armazón, al esqueleto celular, pero que a nivel de las membranas están alteradas. Esto es importantísimo porque al alterarse el mecanismo de inhibición de contacto de la membrana plasmática celular, la célula ha perdido por completo las características de célula normal. Acá lo que estamos viendo es de qué manera el virus se ha empalmado y se va a expresar en forma de célula neoplásica
o de célula normal. Y acá vamos a ver las tiras de ADN donde el mensaje está inserto, que puede o no expresarse como mensaje neoplásico. Pero acá vamos a ver un segmento, esto es muy importante, de DNA con 2 millones de bases de largo, donde en este segmento tiene una doble expresión genética, una de las cuales puede ser una proteína viral. Ahora sí sabemos que si este es un SRC y si en este cultivo añadimos un MYC o un RAS, que son las siglas con las cuales los investigadores están designando a otras proteínas que son verdaderos detonadores, se produce un fenómeno de alteración celular por la activación de este segmento no expresado o reprimido a segmento expresado o activo. Y por lo tanto es necesaria la aparición de esta segunda proteína, MYC o RAS. El RAS es muy semejante a una proteína normal en la sangre, que es el factor de crecimiento plaquetario, que se llama Platelet Derived PDFG, Factor of Growth. Es el factor de crecimiento plaquetario derivado, de crecimiento celular derivado de las plaquetas. Acá estamos viendo el código genético intercalado, donde vamos a ver un segmento donde está intercalado el segmento viral no expresado, que luego se expresará como oncogene expresado no reprimido. Acá lo mismo, el mensaje codificado se ha quedado dentro de la célula y puede ser expresado como célula patológica o como célula normal. Lo que acontece es que si nosotros estudiamos mejor la codificación genética, vamos a ver que hay algunos segmentos, como vimos hoy cuando hablábamos de que la expresión genética se expresa por piezas, por segmentos. Puede haber un segmento celular, genético, que se expresa como el factor SRC, esto que vemos acá abajo. Ese segmento SRC es el que le está dando la categoría, la característica, la cualidad de célula que se va a transformar en célula neoplásica. Ahí puede estar expresado o reprimido. Acá vemos de qué manera podemos intercalar acá el segmento viral en un cultivo, luego el segmento está intercalado, luego acá está expresado como célula normal o como célula con la característica viral o con la característica patológica. Y acá vemos lo mismo, de qué manera se produce el fenómeno por el cual ha entrado el código genético, el genoma viral, se incorpora al genoma celular y se expresa como nuevo virus o como célula neoplásica. Acá estamos viendo la expresión del ADNA y la doble hélice y la expresión de la ADN, y acá vemos cómo típicamente en esta micrografía se ve que acá esta tira, este segmento que tiene 2 millones de bases de largo, debe tener acá una expresión del SRC que no debe tener más de unos pocos cientos de pares de bases. Es decir, que para 2 millones de bases de largo del DNA, la expresión del mensaje con 5.000 pares del RNA puede llevar 100 pares de SRC, y de acuerdo a esa cuantificación, si la cantidad es muy elevada, va a aparecer cáncer; si la cantidad es baja, va a quedar reprimido; o si aparece una baja cantidad más un MYC o un RAS, otro detonador, se produce esa hipótesis de Berenblum del cáncer en 2 tiempos. Es decir, ha aparecido el inductor, ha quedado reprimido, aparece el promotor, se unen y aparece la expresión del cáncer. O en los términos de Bishop, vemos que aparece la cadena del SRC más
un MYC o un RAS derivados del factor plaquetario propio nuestro, es decir, que nosotros podemos llevar oncogenes o protooncogenes reprimidos no expresados que pueden detonar una enfermedad viral. Esto también se logró a través de los estudios que se hicieron en genética, tratando de hacer ingeniería genética, de empalmando genes. Y como vimos hoy con enzimas de ligamento como la ligasa o con enzimas de restricción, sacamos o añadimos genes, podemos llegar a tener, digamos en cierto modo, la ambición, yo casi diría la soberbia, de querer competir con el creador. Y estamos creando moscas que pueden tener por cruzamiento genético todos los ojos rojos, todos los ojos amarillos, todos los ojos negros, o moscas con 3 segmentos en el cuerpo, en el abdomen, o alas amarillas o alas verdes o alas rojas, de acuerdo a la codificación de los genes y a la situación de los genes. Todo esto fue llevando a un mejor conocimiento de la biología molecular intracelular, y al saber que la tira del DNA a la hélice de Watson-Crick se codifica de tal manera que está generando determinado tipo de proteínas de acuerdo al mensaje que lleva, a la manera en que se distribuye el mensaje químico, vamos a tener una verdadera fábrica de proteínas normales. La célula en sí es una maravillosa fábrica de proteínas, o proteínas patológicas. En este caso, estas proteínas patológicas son las que hacen a que las membranas celulares tengan esas fallas que llevan a la expresión de esa alteración. Contribuyeron mucho a estos conocimientos los estudios que Barbara McClintock, que acá vemos, realizó en botánica, en biología botánica. Fue muy criticada más o menos en la década del 40, porque ella creía, le parecía, hablaba de que en el código genético podía haber segmentos de genes que saltaban y se unían con otros genes y otros cromosomas. Esto, para el dogma que reinaba en el 1940, sonaba a herejía, y por lo tanto fue, como Peyton Roos, criticada, y no se aceptaron sus teorías hasta que 40 años más tarde, en 1980, se vio que las hipótesis de Barbara McClintock sobre los llamados genes saltarines, transposones, dicho en inglés jumping genes, o genes saltarines, podían pasar de un cromosoma a otro, lo que le sirvió a Bishop para, con ese destello del hombre inteligente, ver de que si saltaba un gen del cromosoma 14 y tapaba el gen de la inmunoglobulina del cromosoma 8, podía eso explicitar de que el paciente que tuviera esa mutación genética de estar tapado el gen de la inmunoglobulina con este gen aberrante, este gen itinerante, este gen saltarín, este transposón, al bloquear la inmunoglobulina aparecía el linfoma de Burkitt. Vamos a ver cómo Barbara McClintock lo evidenció en su tiempo, y entonces se vio de que en los choclos, ella hablaba con las plantitas y por lo tanto era tratada de que no estaba mucho en sus cabales, cosa que hace un poco también al que es una mujer talentosa. Ella vio que al haber alteraciones genéticas se producían alteraciones en los colores de los granos del choclo, y asoció una idea, y la demostró después, de que esto se producía por genes saltarines. También Van de Bode, que lo vemos acá, estuvo trabajando en la idea de que podía haber una asociación de genes saltarines con algunas otras sustancias que fueran detonadores. Y acá volvemos a ver la tira del desoxirribonucleico, el DNA, modificada por el acoplamiento, el acople no expresado del sector viral, de la proteína viral. Nosotros habíamos hablado de la SRC, puede ser una SRC como puede ser otra. Se acopla acá en el mensaje de 2 millones de bases de largo y queda reprimido. Si aparece un detonador, va a explotar y por lo tanto va a aparecer el cáncer. Y acá volvemos a ver lo que acontece
cuando las proteínas virales son explicitadas por el código genético y van a la membrana celular, están formando proteínas anormales. De manera que esta membrana celular es la que ha perdido la capacidad, la cualidad de que tiene la inhibición de contacto y va a frenar la célula en crecimiento. Esta no tiene ninguna inhibición de contacto, esta desconoce a sus hermanas y si puede se las va a comer, las va a destruir, las va a alisar directamente y las va a agredir y va a dar colonias llamadas metástasis y por supuesto colonias a distancia. Acá vemos lo que habíamos hablado hoy, la fibronectina, la vinculina y la tropomiosina, y acá la vemos con técnicas específicas como proteínas alteradas en las membranas celulares, de manera que ya estamos trabajando con el escalpelo biológico a nivel de los más recónditos sectores de estas verdaderas galaxias moleculares que son las células. Y esto es lo que apasiona, lo que entusiasma, lo que realmente hace que uno se sienta que está recorriendo un camino cada vez más facilitado, porque la aplicación de los adelantos de la biología molecular y del laboratorio aplicados a nuestra clínica o a nuestra cirugía nos llevan a un mejor conocimiento, a un mejor resultado de los tratamientos que pretendemos hacer y que tenemos la idea de que son curativas. Acá lo vemos a Bishop con el modelo de su molécula de SRC que la realizó en plástico, y acá vemos los cultivos de tejidos modificados por la acción del virus, y acá vemos el salto del transposón, si ustedes lo quieren decir así en un poco grandilocuente. Yo diría que es el bloqueo del gen de la inmunoglobulina por este gen aberrante, por este gen heterólogo, por así decirlo, que ha bloqueado acá la inmunoglobulina y que por lo tanto, al estar bloqueada la inmunoglobulina, el paciente va a tener un linfoma de Burkitt. Esto es lo fundamental y esto es lo trascendente, y esto es lo que nos permite ver de que hay alteraciones cromosómicas, como ustedes ya saben, a nivel del cromosoma 21 en las leucemias, pero también hay alteraciones para cáncer de colon en determinado tipo de cromosomas y para cáncer de mama. Y acá vemos una ratita desnuda en la cual se ha estado estudiando la reacción de la ratita y de su inmunidad frente a la inyección de sustancias que son muy carcinogenéticas. Acá vemos este chanchito pigmeo, este cerdito enano, el cual tiene alguna característica que lo hace muy útil como elemento de laboratorio, porque su madre tiene una placenta muy gruesa con gran cantidad de inmunoglobulinas, y a él se lo ha operado, ustedes ven la cicatriz de la operación, y se le ha sacado el vaso para tornarlo más sensible a determinado tipo de sustancias que se están estudiando para ver cómo reaccionan otros centros de inmunidad con la carencia del vaso. Acá lo vemos al doctor Lambo Chen, que es un investigador biólogo celular que está trabajando actualmente en Boston, Massachusetts. Lambo Chen sustenta la idea de que si nosotros sabemos ahora de que se ha producido una falla proteínica, y esta falla proteínica se ha producido a nivel del núcleo y luego ha pasado así en una cascada hacia la zona de los ribosomas y de las mitocondrias, tuvo una idea muy interesante, que es bloquear la formación del ADN de la mitocondria y del ARN de la mitocondria, bloqueando así la formación del ATP, el adenosín trifosfórico. Ustedes saben que la fábrica de proteínas trabaja en base al adenosín trifosfórico, a la ATP, y que si de alguna manera podemos bloquear al ATP de la mitocondria, la célula neoplásica tiene los días contados y va a morir, pues se le ha muerto la central nuclear que le está dando energía. Es decir, esto en sentido figurado. Entonces, Lambo Chen trabajó mucho con colorantes vitales y con tintas, desde la tinta china hasta los colorantes vitales y las tintas de imprenta. Y ellos en el grupo de Lambo Chen han estado trabajando con más ahora de alrededor de 2.000 compuestos en la primera fase, y casi están llegando a una cifra muy importante de ensayos.
Nosotros tenemos la suerte de cartearnos con él y estar en contacto con él y de alguna manera creer que este es un camino bien orientado, feliz, porque la idea princeps, la idea primigenia, es de que si bloqueamos la mitocondria el paciente se va a mejorar. De alguna manera Lambo-Chen explicita la fisiopatología del por qué cuando tenemos enfermedades virales tipo del herpes virus, la teoría popular era pintarlos con tinta china. Curiosamente, esto explicaría por qué al ser pintados con estas tintas, que son tomadas por la bomba de succión de la mitocondria, que tiene apetencia por sustancias electrófilas, que son lipoides electronegativos, bueno, eso va a llevar a la curación de la enfermedad herpes de la culebrilla, porque se ha producido la muerte del genoma viral. Pero esto tiene otras implicancias que la pura explicación de una aceptada fisiopatología de una enfermedad común, que si la dejáramos evolucionar per se también es posible que se curara sin necesidad de que la pintáramos con tinta china. Esto lleva a la implicancia de que existen otros caminos para parar el cáncer. No solamente la quimioterapia electiva, y esto no es una herejía de ninguna manera, para transformar el DNA, sino que podemos empezar a tratar de transformar el DNA de la mitocondria con alguna otra metodología. Esto yo lo aporto a la conferencia esta como un anhelo, como una idea, para que los jóvenes se sientan motivados, incentivados y tengan esa explosión de energía para avivar ese fuego sagrado que nos lleva permanentemente a buscar nuevos caminos en la lucha contra el cáncer. Muchas gracias.